su morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. ¿Con qué podría pagarte, Señor? La vida misma jamás bastará para pagar tan inmenso amor. Mas hoy te entrego todo lo que soy. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Saludos queridos amigos, Dios los bendiga mucho en esta mañana.
regresamos a nuestras meditaciones acerca de la muerte. Y permítame en esta mañana, una vez más, poder recordar lo que dijimos al inicio, el día martes, en cuanto a las razones por las cuales estamos reflexionando en este tema, que podría ser muy urticante para algunos, inquietante para otros, pero la esperanza es que a la luz de las Escrituras, porque nuestra perspectiva es analizar este tema a través de las Escrituras, nos puedan traer esperanza al corazón. Miles de personas cruzan el umbral de esta vida hacia la otra vida sin saber exactamente el significado de la muerte, del porqué de su existencia y cuál es su propósito en realidad en nuestras vidas. Permítame en esta mañana poder traer a nuestra mente lo que la muerte nos recuerda. A Martín Lutero, el famoso reformista, se le atribuye la frase: Cristo, vida de mi vida, muerte de mi muerte. En esa afirmación vemos a un hombre convencido de saber quién es Cristo. Pero, ¿por qué hablar de la muerte si tenemos vida? ¿No sería mejor solo pensar en esa vida y obviar aún el pensamiento o dar cabida dentro de nuestra mente a la muerte? Bueno, hablar sobre la muerte nos resulta desagradable, obviamente, pero todos la experimentamos de alguna manera. Todos vamos a llegar a experimentarla de alguna manera, como decíamos en días anteriores. Como dijo de manera sarcástica el cineasta Woody Allen. Él dijo: no me gusta la muerte. Cuando llegue preferiría no estar allí. Qué manera de ver sarcásticamente la muerte. O si quisiéramos, de manera más poética, como lo escribió el gran Antonio Machado. Él dijo: la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. ¿Cómo es que hace su aparición la muerte en este mundo? ¿Cómo es que la muerte aparece en la vida del ser humano? Creo que valdría la pena poder pensar y hacer un recuento, no desde lo profundo del corazón o de nuestra mente, o hacer un simple recuento histórico, sino regresar a las Sagradas Escrituras para ver qué nos dicen ellas respecto a la aparición de la muerte sobre la vida del ser humano. Dios hace una advertencia inicialmente hacia su suprema creación, el ser humano. Ahí en Génesis capítulo 2, versículo 15 hacia adelante, dice que Dios tomó pues al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y como buen niño, Adán y Eva, o como buenos niños, el ser humano hizo lo que le prohibieron hacer. Entonces leemos por eso en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, que la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Satanás les había dicho que no morirían. Y obviamente, si Satanás es el padre de mentira, ellos no se percatarían de esto. Y oh sorpresa, naturalmente, estaban conscientes de su existencia de pronto. Se dieron cuenta de que seguían vivos. Sin embargo, algo sorprendente, significativo e importante ocurrió en su alma y en su espíritu. Porque Dios nos ha hecho trinos como Él. Somos cuerpo, alma y espíritu. Dice la Escritura que se les abrieron los ojos a Adán y Eva y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Su forma de ver las cosas cambió. Ahora eran ellos los que decidían qué era lo bueno y lo malo, y dejaron a un lado la tutoría de Dios.
Dejaron de ponerse bajo la cobertura de Él. ¿Quién sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros? Pues somos hechura de sus manos. Estuvieron conscientes de los detalles de su cuerpo y no les gustó, así que razonaron de tal manera que los llevó a decidir por ellos mismos cómo cubrir la vergüenza de llevar la imagen y la semejanza de Dios. Decidieron tomar las riendas de su vida y así ha sido hasta el día de hoy. Todos decidimos qué está bien y qué está mal. Le respondieron a Dios una especie de no te metas en nuestras vidas, tal como responden algunos hijos hoy en día a sus padres ante su protección, preocupación, enseñanza y dirección. No te metas en mi vida. Esta experiencia de nuestros primeros padres que luego nos hacen herederos a todo el resto de los seres humanos de la naturaleza de pecado y a través de esta haber entrado la muerte. Entonces eso nos lleva a pensar cómo es que nosotros heredamos la muerte, no solo la naturaleza de pecado, sino la muerte también. Y esto nos hace reflexionar en 4 cosas fundamentales. Y esto es lo que nos recuerda la muerte. En primer lugar, la muerte nos recuerda que todo ser humano necesita al Salvador Jesucristo. Todo ser humano necesita conocer al dador de la vida eterna. Cristo venció la muerte y por eso los creyentes no debemos temerle. Deben temer a la muerte aquellos que no han creído en el Salvador y no saben acerca de su futuro eterno o dudan respecto a este. Quienes han vivido para sí mismos y no para Dios, quienes han vivido dando la espalda a Dios, pues darán cuentas ante Él por ese pecado y muchos otros. El humilde reconoce su necesidad del Salvador y su necesidad de estar viviendo junto a Él. Mientras tanto, el arrogante sufrirá las consecuencias de su altanería. Cuando Cristo afirmó que no había venido a este mundo por justos, sino por pecadores, Él se refería a toda la humanidad, pues no hay justo ni aún uno solo, dicen las Escrituras. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos. Ese es el deseo de Dios, que no haya nadie quien se pierda, que todos podamos proceder a la salvación. Pero, ¿qué quiere el ser humano? ¿Qué es lo que desea el ser humano? Decíamos hace un instante, el humilde reconoce esa necesidad de Dios y que quiere y desea pasar el resto de la eternidad junto a Él. Por eso lo recibe en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Mientras tanto, el arrogante sufrirá las consecuencias de su altanería, decíamos. Ante la muerte, los creyentes también debemos recordar la urgencia de nuestro llamado a anunciar el Evangelio, porque hay tanta gente que necesita esta esperanza. Entonces la muerte nos recuerda por eso que todo ser humano necesita el Salvador. Pero en segundo lugar, la muerte nos recuerda que nada en este mundo nos pertenece. El ser humano durante su vida adquiere conocimiento, bienes materiales y forma una familia. Sin embargo, llega el momento del retiro y viene la etapa ineludible de devolver todo con cuentas claras. Y me estoy refiriendo al final de nuestra vida. Romanos capítulo 14, versículo 9 afirma que de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Va a haber un momento en que todos nos presentemos delante de Dios a rendir cuentas. De nada servirá a aquellos que niegan la existencia de Dios, igual estarán delante de Él rendiendo cuentas. De nada servirá que los ateos, agnósticos, nieguen o duden acerca de la existencia de Él. El hecho es que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Nada en este mundo nos pertenece, mis queridos amigos, nada. Un indicador infalible de que nada es nuestro es que un día moriremos. Y Dios no está comprometido a decirnos cuándo va a ocurrir eso. La Biblia dice muy claramente en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de tal manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por esto es importante hacer una pausa en tu vida para considerar las siguientes preguntas. Al administrar las cosas que Dios ha puesto a cargo tuyo, las cosas que Dios ha puesto en tus manos,
Entonces deberías preguntarte si antepones las leyes de Dios por encima de tus deseos individuales. Por otro lado, debes preguntarte si antepones la voluntad de Dios por sobre tu propia voluntad. Allí descubrirás el propósito para el cual estás viviendo y si lo estás cumpliendo tal como Dios lo ha establecido y por esa razón te ha dado la vida. La muerte, mis amigos, nos recuerda que nada en este mundo nos pertenece, que todo viene de Dios y todo regresa a Él y todos rendiremos cuentas a Dios del manejo, de la administración de todos los bienes materiales que Él ha puesto en nuestras manos y de todas las personas que ha puesto a nuestro cargo, es decir, nuestra familia. En tercer lugar, la muerte nos recuerda que necesitamos el regreso del Señor. Dios administra el tiempo de su creación. Esto lo vemos desde el principio, así como la muerte entró por el pecado de Adán, en el tiempo de Dios también vino la vida por medio de Cristo. Él está por regresar y restaurar todas las cosas que han sido estropeadas por el pecado. El apóstol Santiago nos anima con estas siguientes palabras. Él dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Puede que ahora no comprendamos la muerte inesperada de alguien cercano a nosotros, algún familiar, amigo, hermano, pero si comprendemos que nadie sabe cuándo morirá y que la muerte puede estar a la vuelta de la esquina y que eso nos urge el hecho de tener una vida no solamente correcta, sino ceñida a la voluntad de Dios. Entonces, por esta razón, no dejaremos de ver claramente hasta que Cristo se manifieste de nuevo sobre este mundo. Vivimos en un mundo manchado profundamente por el pecado. Por eso, yo no sé si ves la importancia y la necesidad de la segunda venida de Jesucristo y las consecuencias sobre la muerte que representa esa segunda venida. Porque ya estamos cansados del dominio del pecado. Estamos cansados de ver cómo el pecado destroza familias, mata relaciones, quiebra matrimonios, mata hijos, hace que se pierdan las hijas, nos quita la vida. Y todo esto produce sufrimiento, dolor, lágrimas. Y por eso necesitamos que Cristo vuelva, porque solamente así Él dice en las Escrituras, y cito Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, solamente Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Mis amigos, la obra de Cristo garantiza a todo creyente, a todo hijo de Dios que viviremos con Él en la eternidad, nos garantiza. Pero si tú no le perteneces al Señor, si no le has entregado tu vida, entonces si no te has apropiado de la obra de Jesucristo, no hay garantía que vivas con Dios el resto de la eternidad. Recordemos lo escrito por el apóstol Pablo cuando habló del regreso del Señor Jesucristo. Él dijo, por tanto, confórmense unos a otros con estas palabras. Confórtense unos a otros con estas palabras, que el Señor regresa pronto, que el Señor regresa pronto. Esas palabras son realmente confortadoras, fortalecedoras, porque podemos vivir esperando esa venida y sabemos que si hacemos lo correcto en esta vida, lo recibiremos, o no sé, yo creo que es mejor decir, Él nos recibirá en gloria. En cuarto lugar, la muerte nos recuerda que debemos celebrar la vida, estar convencidos de nuestra vida en Cristo. No inhibe nuestros sentimientos, sentimos y lloramos la partida de un ser querido como parte natural del duelo. Aún nuestro Señor Jesucristo lloró por la muerte de un amigo. Eso está registrado en el Evangelio de Juan, esa experiencia del Señor Jesucristo. Juan capítulo 11, versículo 33 hacia adelante. Dice que Jesús entonces, al ver llorando a las hermanas de Lázaro y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, dice. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Preguntando por el cadáver de Lázaro. Entonces le dijeron, Señor, ven y ve. Y lo llevaron donde estaba. Y dice puntualmente el verso 35, y Jesús lloró.
y Jesús lloró. Es legítimo llorar, mis amigos, ante el dolor y las consecuencias del pecado. Sin embargo, las lágrimas de Jesús no eran de desesperanza, y las nuestras tampoco deberían serlo en estos tiempos. Cuando el dolor y los pensamientos negativos nos quieran controlar, recordemos que la palabra nos anima a ver la muerte como algo pasajero. Llegará el día en que no habrá más muerte. La obra de Cristo garantiza a todo creyente que viviremos con Él en eternidad. Oremos que Él nos conceda permanecer firmes en esta verdad en medio del dolor que estamos viviendo en estos tiempos. Finalmente, si Dios ve con estima la muerte de los santos, como dice el salmista en el Salmo 116, versículo 15, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si Dios ve con estima la muerte de sus santos, entonces, ¿por qué sus hijos deberíamos tener una actitud diferente frente a ella? Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener
solo